Buenos días. Bien, chicos, vamos a avanzar. Los temas que vamos a ver hoy día, o el tema que vamos a ver hoy día, que vamos a avanzar, esto no entra en la práctica del próximo sábado, ¿ya? En el próximo sábado solo son 3 preguntas. Va a venir una de programación PLSQL, un bloque anónimo, un procedimiento y una función. Son 3 preguntas que hacen, ¿ya? También recuerden que este sábado tenemos que realizar la entrega del segundo avance, del trabajo final. ¿Sí? Ya les pasé el feedback del primero. Hay buenos avances en la primera parte. Y este sábado hasta el final del día pueden realizar la entrega del segundo avance, ¿ya? La evaluación la vamos a dar a partir de las 9, ¿ya? Porque tenemos a nuestro compañero que tiene que salir temprano. O sea, vamos a estar en la clase hasta las 8:40, salimos al break, y retornando al break el día sábado tomamos la break, ¿ya? A las 9. 9:45. Más, todo está, estamos avanzando bien. Ya, entonces lo que vamos a ver ahora es un poco complementar y lo que nos va a servir a nosotros también para poder crear nuevos programas un poco más, con más complejidad, ¿no? De acuerdo a la necesidad del negocio. Bien, entonces, este tema es bastante amplio. En esta PPT vamos a ver varios temas. Primero, vamos a ver el tema de cursores, ¿ya? Luego tenemos el manejo de excepciones o errores dentro de los programas PLSQL. Y para cerrar esto, vamos a ver todo lo que es paquetes, ¿ya? Todo lo que es paquetes. Es un nuevo objeto de repente que no han visto en otros, en otras base de datos, porque este es exclusivo de Oracle. Ya, este es un tema exclusivo de Oracle. Entonces, es una PPT bastante grande, bastante larga, que de repente vamos a ver esta y la siguiente semana. Vamos a ir avanzando, porque también vamos a ir haciendo ejercicios que nos van a complementar lo que vamos viendo de teoría, ¿ya? Entonces, como le decía,
esta semana o estas semanas vamos a ver todo el tema de cursores. Vamos a ver que en Oracle existen dos tipos de cursores, ¿no? Los cursores implícitos y los cursores explícitos, ¿ya? Vamos a ver el tema de manejo de excepciones, que nos van a ayudar a nosotros a controlar los errores que se puedan producir dentro de nuestros programas, ya sea procedimientos, funciones, paquetes, o hasta los mismos programas o los bloques anónimos, ¿sí? Vamos a ya controlar los errores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando nosotros comenzamos a programar, va a haber errores en compilación, ¿ya? Pero una vez que nosotros comenzamos a ejecutar nuestro programa, pueden producirse errores que son ya sea por data o por temas de alguna regla que no se esté cumpliendo con la base de datos, y esto causa un error que puede hacer que el programa se caiga, ¿no? Que se caiga, se corte el procesamiento que está realizando, y nosotros a través de las excepciones podemos controlar esos errores para que el flujo pueda seguir, el programa pueda seguir, ¿no? Y estos errores de repente los pueda grabar en un log, ¿no? Y después nosotros podamos ver el resultado de esos errores en un archivo para poder corregirlo próximamente, ¿sí? Entonces, eso es importante. Vamos a agregar a todos. ¿Ya? Y finalmente, vamos a cerrar esta PPT con todo el tema de manejo de paquetes, ¿no? Como le decía, los paquetes, un poquito ya para hacer su introducción, es un objeto también de base de datos que nos permite agrupar qué cosas, agrupar procedimientos y funciones en su interior, ¿sí? Esto nos va a ayudar a nosotros a manejar bastante mejor la administración de objetos, en este caso de procedimientos y funciones, de acuerdo a ya sea funcionalidades, a sistemas, ¿sí? También vamos a aprender cómo crear los paquetes. Entonces, si nosotros hemos aprendido bien a crear procedimientos y funciones, el paquete de verdad que solamente es como ponerlo dentro de una caja. Es así, por eso es que su nombre es paquete, ¿no? Dentro de una caja poner estos procedimientos y funciones que nosotros hemos creado, ¿ya? Entonces, vamos a centrarnos esta semana en lo que es cursores y de repente un poco de secciones, ¿ya? Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque de verdad esta semana es bastante amplia. Bien, entonces, hasta el momento, nosotros hemos creado nuestros programas PLSQL, también procedimientos y funciones, en los cuales nuestros programas nos han retornado solamente un registro cuando hemos hecho un select, ¿sí? Nosotros hemos hecho select a nuestro programa, por ejemplo, hemos creado un procedimiento para que te retorne el nombre del empleado, para que te retorne el salario del empleado o los datos del empleado, pero es exclusivamente para un registro, ¿ya? En cambio, en el caso de los cursores, ¿sí? Los cursores nos van a ayudar a nosotros a poder retornar mayor información, mayor cantidad de información, o procesar mayor cantidad de información, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vamos a crear un programa en el cual querramos actualizar actualizar los salarios de todos los empleados del departamento 10. En este caso, el departamento 10 puede tener 20 empleados y a través de un cursor nosotros nos podemos barrer cada uno de esos empleados, y si cumplen las reglas que nosotros vamos a definir, le va a realizar su actualización de esa tabla. Pero si se dan cuenta, ya estamos manejando más registros, no solamente solo uno, ¿sí? Entonces, los cursores nos van a permitir hacer ese tipo de manejo. Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos la parte de arquitectura de nuestra base de datos? Hay un espacio de memoria que se le asigna a cada usuario, ¿no? Que cada usuario le asigna cuando se conecta a la base de datos, que es el PGA, ¿ya? Entonces, en ese PGA, lo que hace Oracle, cuando nosotros creamos un cursor, ahí va a almacenar, ¿qué cosa? Toda la información que retorna ese cursor. Por ejemplo, si nuestro cursor nos retorna 1000 registros, en ese espacio de memoria va a almacenar toda esa información, ¿ya? Ahora, ese espacio de memoria es un espacio limitado, por eso nosotros también tenemos que ver cómo vamos a ir procesando esa información que nosotros vamos a ir retornando de la base de datos, ¿sí? Entonces, el corazón del cursor, ¿no? Es un select, ¿sí? Lo que yo les recomiendo es que cuando trabajemos con cursores, primero no se lance directamente a armar el cursor o a escribir el cursor, sino armen el select que va a dar vida a este cursor, ¿ya? Entonces,
Primero, si por ejemplo le piden un cursor para sacar los empleados con su nombre, apellido, teléfono, no sé, departamento de trabajo, salarios, nosotros armemos ese select, ¿sí? Armemos ese select con toda la información que nos piden, de repente va a tener yo como otras tablas, etcétera, qué sé yo. Armamos el select y de ahí ya le damos la estructura de un cursor, ya que es muy simple, o sea, solamente es una cabecera que se le pone, pero el corazón o lo que da fuerza o lo que da vida a nuestro cursor es el select. Por eso es que nosotros tenemos que escribir el select primero, verificar que funcione, que levante la información que nosotros queremos y de ahí ya lo podemos pasar a su creación, ¿ya? Entonces, el cursor, como les digo, nos va a servir a nosotros para poder seleccionar varias filas, ya no solamente una, ¿sí? Y como le dice aquí, vamos a procesar fila por fila, o sea, el recorrido lo vamos a hacer fila por fila de cada uno de estos registros que vamos a recuperar de la base de datos. Ahora, para usar los cursores, vamos a tener que, para la redundancia, usar las estructuras de control repetitivas que nosotros hemos visto, ¿no? Entonces, para recorrer un cursor, vamos a poder utilizar el do, el loop o el for, ¿ya? Entonces, esas estructuras de control nos van a nosotros a permitir recorrer nuestro cursor y recorrer cada uno de los registros que está, que ha recuperado nuestro select, ¿sí? Bueno, el cursor tiene atributos que nos devuelven información útil sobre el estado del cursor, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en los casos de los cursores explícitos, donde nosotros vamos a tener que hacer todas las operaciones en la base de datos, nosotros necesitamos saber si el cursor todavía tiene datos, ¿no? Si el cursor ha retornado registros o no. Entonces, esos datos o esa información la vamos a poder obtener con unos atributos que nos da Oracle para saber si podemos seguir recorriendo el cursor o ya llegó a su fin y ya no tiene más registros que recorrer. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a usar cuando ejecutemos nuestros cursores utilizando las estructuras repetitivas, ¿ya? Entonces, estos atributos nos van a devolver información para saber si nuestro cursor ya terminó, tiene más registros, etc. ¿Sí? Por eso es importante estos atributos que vamos a ver de los cursores, ¿ya? Bueno, como les decía, dentro de Oracle existen dos tipos de cursores, ¿ya? Los cursores implícitos, ¿ya? En los cuales nosotros ya hemos visto de estos, ¿no? Que hemos trabajado con las sentencias select quinto, ¿sí? Estos son los cursores implícitos y siempre, como le decía, siempre nuestra consulta nos tiene que devolver un registro, ¿ya? Los hemos validado, se ha repetido muchas veces, entonces esos son los cursores implícitos. Y los cursores explícitos son los que nosotros vamos a declarar y vamos a controlar de acuerdo a la programación que nosotros vamos a ver, ¿ya? Y lo vamos a utilizar principalmente cuando nuestra consulta o nuestro select retorne más de un registro, ¿ya? Pueden devolver, de repente nuestro cursor puede devolver un registro, pero la mayoría de veces estos cursores nos van a retornar más de uno, ¿ya? Entonces, como su mismo nombre lo dice, vamos a ver primero los cursores implícitos. Los cursores implícitos nosotros no debemos de que declararlos, ¿ya? No tenemos que usar en nuestra declaración de variables, nosotros no lo tenemos que declarar. No tenemos que hacer un declare de este tipo de variable de tipo cursor, ¿ya? Bueno, con cada cursor implícito existe una palabra clave hito, o sea, que nosotros necesitemos hacer un select hito, necesitamos declarar, escribirlo, ¿no? Ponerlo explícitamente. Y las variables, ¿no? O el select, lo que retorna el select, nos va... Ahí está preguntando. Ya, entonces, cada una de las variables que nosotros vamos a retornar, o de los campos que vamos a retornar en el selectito, tiene que tener su correspondencia. ¿Sí? Esto también lo hemos visto, hemos hecho bastantes pruebas de esto. Si yo tengo acá 3 campos, debería tener 3 variables en las cuales recibir esa información que me está retornando mi select, ¿ya?
Y como le decía nuevamente, les repito, los cursores implícitos solamente nos pueden devolver una fila única. Y acá viene lo nuevo, los cursores explícitos. Bueno, los cursores explícitos nosotros tenemos que declararlos. Nosotros, me refiero a nosotros como desarrolladores o administradores de base de datos, nosotros tenemos que indicarle cuál va a ser la base de nuestro cursor, ¿sí? Vamos a tener que declararlos y esta declaración va a ir en la zona donde nosotros vamos a inicializar o crear nuestras variables, ¿no? Que es en la zona de declare, en la sección declare de nuestro programa o después de las o de is dentro de nuestros procedimientos y funciones, ahí es donde vamos a declarar los cursores que vamos a trabajar, ¿ya? Y existen también dos tipos de cursores, implícitos y explícitos, ¿ya? En el caso de los explícitos, nosotros tenemos que hacer todas las operaciones, ¿ya? Vamos a ver después, cuando ya ustedes vean, o veamos los cursores implícitos y explícitos en las evaluaciones o en las actividades siguientes, yo no les voy a decir con qué tipo de cursor van a trabajar. Ustedes ya tienen que seleccionar el tipo de cursor que más les convenga al momento de crear sus programas, ¿ya? Entonces vamos a ver cada uno de estos tipos. Entonces, en caso de los cursores explícitos, bueno, lo que sí nos salvamos en ninguno de los casos es que tenemos que hacer la declaración, ¿ya? Y para para hacer la declaración de un cursor, lo tenemos que hacer en la sección declare, ¿ya? Y, como le decía, el declare o el cursor, su corazón es un select, una sentencia select. Esa sentencia select, lo que yo les recomiendo es que la prueben antes de crear el cursor. Bueno, entonces, en el caso de los cursores explícitos, nosotros tenemos que abrir el cursor, tenemos que hacer un open del cursor y tenemos que hacer el recorrido del cursor, ¿ya? Y para hacer el recorrido vamos a hacer un fetch, porque el fetch es la sentencia que se va a encargar de recorrer, ¿no? Cada uno de los registros que tiene nuestro cursor. Si tiene 20, el fetch lo tiene que hacer 20 veces para poder recuperar la información que nuestro cursor está sacando de la base de datos, está seleccionando, ¿ya? Y acá es donde vamos a usar nuestras variables o atributos de los cursores para preguntar si ya hemos llegado al final, si no, seguimos recorriendo el cursor, ¿ya? Y finalmente, cuando dejamos o terminamos de trabajar con nuestro cursor, nosotros tenemos que hacer un close, ¿ya? ¿Por qué es importante el close dentro de los cursores? Toda la información, como les comentaba, de los cursores se va creando en memoria, ¿ya? Se va a crear en memoria. Entonces, si nosotros tenemos, como bien, crear un programa, está recuperando, no sé, 100.000 registros, ¿no? Lo vamos a usar, imagínense, que están procesando esa información. Pero viene otro usuario y corre o ejecuta otro programa que también va a procesar esa misma cantidad de registros, o quizás un poco más. Oracle ya le está asignando un espacio de memoria a este usuario y otro usuario sucesivamente mientras los usuarios se van conectando y trabajando con la base. Entonces va a llegar un momento en que si nosotros no hacemos un close de los cursores, se va a quedar sin memoria, ¿ya? El close ayuda a liberar ese espacio de memoria, ¿no? Limpiar ese espacio de memoria para que puedan seguir trabajando. Si nosotros no hacemos el close, eso va a perjudicar principalmente la performance de la base de datos, ¿ya? Entonces, por eso es importante el close. De repente ustedes, al momento que están trabajando en su programa, no le ponen el close, el programa va a ejecutar, no le va a dar error, pero va a llegar un momento en el cual haya tantos usuarios trabajando, se van a crear tantos cursores en memoria que la base de datos se va a quedar sin espacio para poder asignar. Entonces, va a llegar un momento en que cuando me quiere entrar a otro usuario y ejecutar, me va a decir que ya no hay memoria suficiente. Por eso, el close nos ayuda a liberar ese espacio de memoria, ¿no? Una vez que le decimos close, lo saca los 100.000 registros que yo he tenido que levantar en mi cursor para que puedan seguir trabajando, ¿ya? Entonces, es por eso que cada uno de estos pasos es importante cuando nosotros creamos nuestros cursores de física, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bien, entonces, ¿cómo declaramos un cursor? ¿Ya? La sintaxis para declarar el cursor es la siguiente. Bueno, tenemos nuestra sección declare y ponemos la palabra cursor. Aquí nosotros tenemos que poner el nombre del cursor, ¿ya? Vamos a ver ahorita
cuál va a ser la sintaxis que nosotros vamos a definir para crear nuestro cursor, el nombre. Y acá viene el corazón del curso. ¿Ya? Viene el corazón del curso. Y como les decía a ustedes, dependiendo de la problemática o la necesidad que ustedes tengan, este select lo tendrían que armar primero afuera, que funcione, y después trasladarlo ya a su programa para que pueda crearse el curso. ¿Cuántos cursores podemos tener en nuestro programa? Como máximo. Ahora, cuando nos da un límite de cursores que nosotros podamos tener en nuestro programa. Pero sí de la cantidad de cursores abiertos que podemos tener. ¿Ya? Una cosa es que tú puedas tener 100 cursores dentro de nuestro programa, pero los 100 no lo vas a abrir de un solo golpe, ¿no? Sino dependiendo cómo lo vayas utilizando, pero abiertos a la vez, solo Oracle le permite al usuario tener 50 como máximo. 50. Eso es una variable global que se define como administrador de base de datos. Si nosotros necesitamos más cantidad de cursores abiertos por cada usuario, se puede cambiar, pero por defecto, Oracle da 50. ¿Ya? Es una cantidad bastante grande, ¿no? No he visto programas que ya tengan tantos cursores abiertos, ¿sí? Pero eso es lo que Oracle nos da por defecto, pero sí se puede cambiar, se puede modificar como parámetro de su base de datos, ¿sí? Por eso es importante tener ese número siempre presente. Bien, entonces cuando ya nosotros trabajamos con este tipo de cursores, ya no tenemos que utilizar la sentencia int, ¿ya? Ya no tenemos que seleccionar la sentencia into y principalmente el select que nosotros debemos escribir esté correcto, ¿no? Aquí en el select podemos hacer uso de las funciones que hemos aprendido, por ejemplo, de carácter, de fecha, etcétera, ¿sí? Es importante. Inclusive acá también en el select podemos tener el having, el group by, etcétera. Por eso le digo que lo importante en nuestro query es siempre el select. Una vez que tengamos el select bien armado, ya el cursor es mucho más fácil su ejecución. ¿Ya? Entonces vamos a abrir nuestra SQL Plus para poder hacer un ejemplo de una declaración de un cursor. A ver, acá yo tengo esto. No. Entonces vamos acá, iniciar a la máquina virtual con nuestra contraseña, password.
Y vamos a entrar con nuestro usuario HR, ¿ya? Estoy ahí con mi usuario HR. Y entonces voy a declarar un cursor. Entonces vamos a crear primero un programa PLSQL para poder implementar nuestro cursor. Entonces, después lo vamos a crear en un procedimiento, ¿ya? Entonces, tenemos nuestro declare y en nuestra zona de declare vamos a implementar nuestro cursor. Entonces, para crear nuestro cursor, la sintaxis dice lo siguiente. Cursor, que es la palabra reservada, en nuestro caso vamos a llamar siempre a nuestros cursores con este prefijo, cur, ya, guión bajo, así como creamos nuestras variables, ¿se acuerdan? B guión bajo, o nuestras constantes. En este caso, cuando creemos cursores, vamos a ponerle cur guión bajo, ¿ya? Y acá le voy a poner, por ejemplo, empleado. Cur empleado. Y acá viene el cuerpo de nuestro programa, de nuestro cursor. En este caso voy a hacer un select simple, voy a seleccionar el nombre del empleado, first name, voy a seleccionar el last name y el salary, ¿ya? From mi tabla employees. Entonces, si se dan cuenta, nosotros al momento de crear nuestro cursor ya no le estamos poniendo un where. ¿Por qué? Porque en este caso yo quiero que me traiga todos los empleados, ¿ya? Entonces, todos los empleados. Si hay 100 empleados, este cursor me va a traer los 100 empleados que tenga en mi base de datos, ¿no? Y para cada uno me está trayendo su nombre, su apellido y su salario, ¿ya? Entonces, acuérdense nuevamente la sintaxis para declarar un cursor. Cursor, nuestro prefijo, el nombre del cursor, is y el select, ¿ya? El select. Ese es lo principal que nosotros tenemos que tener. Y también le podemos poner order by, por ejemplo, ¿no? Acá le está poniendo order by por el primer nombre. Entonces, ya dentro de nuestro programa, la primera tarea que tenemos que hacer nosotros, en el caso de los cursores explícitos, es abrir el cursor. ¿Qué es lo que abre el cursor? ¿Qué es lo que hace esta sentencia open cursor? ¿Ya? Lo que hace esta sentencia principalmente es abrir el cursor, o sea, reservar el espacio de memoria, ¿sí? Para poder almacenar la información que retorne mi select en ese espacio de memoria, ¿ya? Entonces, el open, acuérdense, abre el cursor para ejecutar la consulta y también valida el select y asigna ese espacio de memoria al nuestro retorno, a lo que el select está retornando, ¿ya? Eso principalmente es lo que hace el open del cursor. Entonces, vamos a ir aquí a nuestro programa y ¿dónde hacemos el open? El open del cursor lo vamos a hacer. Espérenme un ratito antes. Voy a generar el spool ya para que se quede esto grabado. No se va a quedar grabado lo que hagamos. Ya. Entonces, dentro de nuestro programa, en el cuerpo, ¿sí? Aquí es donde le vamos a dar el open. ¿Cómo escribimos? Simple. Open y el nombre de nuestro cursor. En este caso se llama cur empleado. ¿Ya? Cur empleado. Punto y coma. Ya con eso, como le decía, Oracle se está encargando de poder reservar el espacio de memoria necesario para que esta información o este select que nos va a retornar, no sé, 100 registros, pueda almacenar ahí, ¿no? Y lo tenga reservado listo para poder ejecutar. Entonces, acá solamente hemos abierto, hemos reservado el espacio y verifica también que el select esté bien escrito, ¿no?
Entonces, como le decía, el Open dinámicamente asigna ese espacio de memoria para poder asignar el select. Oracle parsea el select, o sea, verifica la sintaxis, ¿sí? Va a llenar las variables que tuviera, y en este caso, lo siguiente que vamos a ver es cómo recorrer este cursor, ¿ya? Y para recorrer el cursor, primero tenemos que utilizar la sentencia fetch. Fetch es la sentencia que nos va a ir apuntando cada uno de los registros que va recorriendo nuestro cursor, ¿ya? Entonces, el fetch, ¿cómo funciona? Fetch, nombre de cursor, y acá tenemos que tener la cantidad de variables que nos va a retornar el cursor. Tantos campos, así como teníamos el select into, igual lo vamos a tener que hacer en el fetch. Entonces, antes de hacer nuestro fetch, nuestro cursor, ¿cuántos campos nos va a retornar? 3. Entonces, tendríamos que declarar nosotros también 3 variables para que cuando hagamos el fetch, ¿no? Las pueda almacenar en esas variables, ¿ya? Entonces voy a crear acá una variable de nombre, ¿no? Voy a crear una variable de apellido y de salario. Y las puedo declarar del tipo de dato escalar o lo puedo declarar utilizando el porcentaje type. En este caso voy a declararlo con el porcentaje type, ¿ya? Para evitar errores. Punto name. Y acá lo voy a declarar del tipo salary, ¿sí? Entonces, si yo voy a recorrer mi registro o mi cursor utilizando la sentencia fetch, en el fetch yo debería tener tantas variables como campos estoy recorriendo. Si acá tuviera 5, yo tendría que crear 5 variables para poder recuperar esa información también. 5 variables para poder hacer el match con los 5 campos que nosotros estamos recuperando. Entonces, aquí vamos a ir. Aquí vamos a hacer uso de nuestras sentencias o nuestras estructuras de control para poder, repetitivas, para poder recorrer nuestro cursor. Vamos a hacerlo primero utilizando la sentencia loop, ¿ya? De ahí vamos a ver cada una de las sentencias y cuál es la que de repente vamos a usar con mayor frecuencia. En loop. Y aquí vamos a hacer el fetch. Entonces, la sintaxis nos dice lo siguiente. Fetch, el nombre del cursor, en mi caso se llama cur empleado. Into y mis variables, ¿no? Mi variable de nombre, mi variable de apellido y mi variable de salario. Punto y coma. ¿Ya? Luego que hacemos el fetch, ¿ya? Nosotros debemos de preguntar en nuestro loop en qué momento vamos a correr, vamos a seguir ejecutando o vamos a seguir ejecutando hasta cuándo, ¿no? Entonces acá le vamos a decir exit, ¿no? Cuando nuestro cursor, ¿sí? Y acá vamos a hacer uso de los atributos que tiene Oracle para poder verificar si nuestro cursor tiene o no tiene más registros, ¿ya? Entonces acá le vamos a poner cursor, empleados, porcentaje, not found, que es uno de los atributos, ¿ya? Que nos permite a nosotros verificar, en este caso, si es que todavía tiene registros por recorrer, ¿ya? Entonces, el fetch, como les decía, nos va a ayudar a leer la información de nuestro select que está saliendo por el cursor, ¿no? Y lo que hace también es apunta al siguiente registro, ¿ya? O sea, lee el actual y también hace el apuntado al siguiente registro, ¿ya? Y finalmente, una vez que terminamos de usar nuestro cursor, lo tenemos que cerrar. Esto es importantísimo, chicos, porque el cierre del cursor hace que
¿no? Que nosotros liberemos ese espacio de memoria, ¿sí? Que si nosotros necesitamos ejecutar este cursor, podamos abrirlo de nuevo, ¿sí? Y también nos ayuda a validar que si ya el cursor está cerrado, ya no se puede recuperar más filas de ese cursor que ya está cerrado, ¿ya? Entonces, por eso es importante el cierre del cursor. ¿Y en qué caso lo hacemos el cierre del cursor? Una vez que terminamos de ejecutar todo, nuestro loop, buenos días, aquí es donde tenemos que hacer el close. No dentro del loop, ¿no? Porque acá va recorriendo fila por fila, sino una vez que salimos del loop, aquí, cuando ya terminó de recorrer todo este cursor, aquí vamos a ponerle curt, close, curt empleado. ¿Ya? Aquí le vamos a imprimir. Como le digo, este close es importante. Si nosotros no lo ponemos, no nos va a dar el mensaje de error, pero es importante más que todo para poder manejar el tema de la administración de nuestra memoria que tenemos disponible. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es importantísimo, el close. Y acá vamos a ver los atributos que podemos usar, ¿ya? Que vienen cuando trabajamos con los cursores explícitos. Primer atributo, isOpen. Este isOpen lo podemos utilizar y nos va a dar como resultado un tipo boolean, o sea, un true o false, y nos va a hacer principalmente facilitar la información si el cursor está abierto, si el cursor está abierto, ¿no? El not found, como le decía, ¿no? Evalúa si nuestro cursor, ¿no? Devuelve o no tiene más filas, ¿no? Y el porcentaje found también es de tipo boolean y envía true si la búsqueda más reciente devuelve una fila, ¿no? Entonces, dependiendo qué sentencia de estructura de control vamos a trabajar, podemos usar esta o esta, ¿ya? Y tenemos otro atributo más que es el porcentaje row count, que este porcentaje row count en realidad nos retorna un tipo number y nos va a decir o nos va a informar la cantidad de registros que está retornando nuestro cursor. Si nuestro select está retornando 1000 registros, ese row count me va a decir 1000, ¿ya? Nos va a dar la cantidad de registros que está retornando el cursor. Entonces, nosotros hemos declarado nuestro cursor, hemos hecho el select y vamos a comenzar aquí, punto y coma me faltaba aquí, y aquí le vamos a decir que pinte la información que me está mostrando mi cursor, ¿ya? Entonces acá le vamos a decir dbms output punto putLine y vamos a imprimir los datos. Por ejemplo, acá vamos a imprimir el nombre, ¿ya? Y ponemos nuestra variable de nombre. Luego vamos a imprimir aquí el apellido. Y acá vamos a imprimir el salario. Estamos listos. Y acá nuestro salario. ¿Sí? Este es nuestro loop. Y finalmente cerramos nuestro cursor. Entonces, de esta manera nosotros estamos implementando lo que son nuestros cursores, se puede decir explícitos, ¿ya? Declaramos el cursor, declaramos las variables donde vamos a retornar los datos de nuestro cursor. En el cuerpo del programa, y en este cuerpo, tenemos que abrir como primera tarea nuestro cursor para poder asignar la memoria que va a levantar la información del cursor. Y mediante una estructura de control repetitiva, en este caso estamos utilizando el loop, ¿ya? Vamos a ir recorriendo nuestro cursor. Y para hacer uso del recorrido, vamos a ejecutar la sentencia fetch, ¿no? La cual fetch el nombre del cursor into
y acá ejecutamos o ponemos las variables en las cuales va a retornar los campos que nuestro cursor está seleccionando, ¿no? Está seleccionando. Y le vamos a decir que salga del loop cuando ya nuestro cursor empleado ya no tenga más registros. Por eso estamos usando el atributo not found. Y mientras tenga datos, lo que va a ir haciendo es mostrándonos los datos de los empleados, ¿no? ¿Qué datos del empleado? El nombre, el apellido y el salario, ¿ya? Y cerramos nuestro bucle. Y una vez que salimos del bucle, lo primero que tenemos que hacer es cerrar el cursor, ¿no? ¿Para qué? Para que esa información no se quede en memoria y nos pueda ir reduciendo la performance o el espacio de memoria que nosotros también tenemos asignados, ¿ya? Por eso es importante cerrar el cursor. Es la importancia que tiene el cursor al momento de cerrar. Entonces, vamos a ejecutar nuestro programa. Ahí está. Y ahí, ¿no? Está ejecutando, ¿ven? Se dan cuenta que ya el cursor ya nos está retornando todos los registros, porque eso es lo que nos permite, ¿no? La principal funcionalidad del cursor es que nosotros podemos recorrer todos los registros o un select me puede retornar más de un registro, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Entonces, esto es utilizando el loop. Vamos a hacer otro ejemplo utilizando while y otro ejemplo utilizando for, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuál de las mejor, de las tres estructuras de control repetitiva es la que ustedes pueden utilizar de mejor manera, ¿ya? Pero es importante que nosotros utilicemos o sepamos que podemos recorrer nuestro cursor con cualquiera de las que, ¿ya? No, sí. Pregunta. ¿Las líneas de impresión podrían ir antes del exit? Sí, También. sí, sí, no hay problema. Pero si tú lo pones antes del exit, acá, después del fetch, ¿no es cierto? Porque acá el fetch, también, sí, sí, sí. Yo puedo hacer esto, sí, claro. Esto, ¿no? Lo que dice su compañero es esto. Después del fetch, yo puedo hacer esto. Sí, está bien, es correcto. Se puede hacer. Eso depende de cada uno de nosotros. Va a tener el mismo resultado. Inclusive, les iba a hacer el ejemplo siguiente, miren, ¿no? Si se dan cuenta, cuando hemos impreso el resultado, ¿no? Está saliendo por cada uno salario, nombre, nosotros podemos hacer una cabecera aquí, antes del cursor, miren, antes de entrar al cursor puedo hacer una cabecera. Por ejemplo, puedo decir nombre, ¿no? Aquí apellido y salario. ¿Sí? Y acá, en el DBMS putLine, solamente imprimir las variables. Miren, nombre concatenado con, ahí está, un espacio en blanco, perdón, lo concateno con mi otra variable, apellido, ¿no? Y lo concateno con mi variable de salario. ¿Sí? De esta manera. Entonces, esto de acá me va a retornar como una consulta, ¿no? Como el formato como si fuera una consulta, ¿no? Tengo la cabecera afuera y acá adentro cada uno de los registros que me va a retornar, ¿ya? Vamos a ver, miren cómo sale y ahí está, ¿no? Entonces, acá tengo la cabecera una vez y ya tengo acá todos los empleados, ¿no? Y tengo todos los empleados. Inclusive le puedo poner acá, quiero una línea, ¿no? Para poder separar esto.
y eso, y salga ahí. Ahí está, ¿no? Nombre, apellido y los campos, cada uno de los campos. ¿Sí? Entonces, esto es utilizando la estructura de control repetitiva loop. ¿Ya? Vamos a transformar nuestro programa, este mismo programa, y ahora utilizando el while. ¿Cómo sería utilizando while? ¿Ya? Lo único que voy a hacer es lo siguiente. Miren, el while viene aquí, ponemos while y la condición. La voy a poner aquí, porque evalúa la condición antes, ¿no? Y ya no voy a preguntar si es not found, sino solamente si es found, si encuentra, ¿no? Y encuentra, entra y ejecuta, ¿ya? Este fetch tiene que estar acá primero, 1, para poder, vamos a ver, listo. Voy a probar esto, a ver si funciona bien. De todas maneras necesita este fetch. Ya, en el caso del while, ¿sí? Como nosotros necesitamos verificar primero si es que hay o no registros, tenemos que hacer un fetch fuera. ¿Ya? Esa es la diferencia con el loop. Tenemos que hacer un fetch antes, de ahí preguntamos si el cursor tiene o no registro. Imprimimos, pero igual dentro del cursor tenemos que seguir haciendo el fetch para que vaya recuperando, ¿no? Pero esa es la forma como utilizamos el while para hacer la ejecución de nuestros cursores. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí. Entonces, ¿se dan cuenta? No he tenido que cambiar nada la definición, ni las variables, nada de esto. Solamente he tenido que cambiar acá un fetch antes del while, ¿no? Y también la condición, ¿no? El atributo que vamos a verificar. En este caso ya no pregunto si not found, sino porcentaje found, si encontrado. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos ahora con el while para poder recorrer. Y vamos a ver una tercera forma, utilizando el for, ¿ya? Y van a ver ustedes cómo cambia eso cuando nosotros usamos nuestra sentencia for. Ya. A ver qué más tiene nuestra presentación. Ya. Esto es lo que vamos a ver. Ahora, hay una gran diferencia, ¿no? Cuando nosotros vamos a trabajar nuestros cursores utilizando la sentencia for, ¿ya? La sentencia for en realidad nos facilita un montón todo el tema del manejo de cursores, ¿ya? ¿Por qué? Entonces vamos a transformar nuestro programa y lo vamos a transformar utilizando ya la sentencia for, ¿sí? En el caso de la sentencia for, nos facilita porque Oracle, cuando trabajamos con la sentencia for, ya no tenemos que hacer nosotros ni el open ni el close. El for se va a encargar de hacer el open y el close. Entonces, mire cuántas líneas de código se van a ir cambiando en nuestro código, ¿ya? Primero, voy a borrar esta de aquí. Ya no necesito hacer open. El for se va a encargar de hacer el open. Bueno, la cabecera sí necesito mostrarla de todas maneras todavía. Y la otra funcionalidad también que nos permite el for es que ya no tenemos que hacer fetch. ¿Ya? También se va a las fetch.
Y acá voy a poner for, ¿sí? El nombre de nuestro cursor, nuestra variable, el cursor, vamos a poner acá una. Y ya no tenemos que utilizar nuestras sentencias, nuestras variables o nuestros atributos, ¿no? Solamente le decimos, esta variable bcur, asígnala a este cursor. Inclusive, esta variable bcur, yo no necesito declararla, ¿ya? La va a tomar del tipo el cursor. ¿Qué más tenemos? A ver. Y de ahí ya vamos a ir recorriendo, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, si yo necesito sacar el nombre, estas variables ya no las necesito. Ya no necesito crear variables. Miren todo lo que nos va a ahorrar el for. Este fetch tampoco necesito hacerlo. Y este close, como les digo, el for se va a encargar de hacer el open y el close. Entonces miren la cantidad de líneas de código que va reduciendo utilizando la sentencia for, ¿ya? Solo la diferencia acá es la siguiente. Si yo quiero hacer referencia al nombre, acá, le pongo el nombre de mi variable cursor, punto, en este caso, ¿qué cosa sería? Este de acá, first name, ¿no? Igual acá, mi variable cursor, punto, el nombre del campo de mi select. Claro. Igual acá, salary. ¿Sí? Entonces, la sentencia for nos va a ayudar a nosotros. ¿Por qué? Porque va a abrir el cursor y cuando termina de ejecutar todo el cursor, lo va a cerrar. O sea, ya no nos preocupamos de hacer el open ni el close. Ya la sentencia for se va a encargar de hacer todo eso por nosotros. Entonces, eso nos ayuda también a nosotros a reducir líneas de código. Y también las variables, porque yo voy a declarar una variable de tipo cursor y lo único que hago cuando la requiero es la variable cursor punto y hace referencia a cada uno de los campos que tiene mi cursor, que está retornando mi cursor. ¿Ya? Nada, miren cuántas líneas de código se ha reducido en mi programa, ¿no? Ahora, por eso les decía a ustedes, ya en la práctica, en la actividad que yo les deje, ustedes van a, yo no les voy a decir con qué estructura de control van a utilizar, sino ya ustedes escogerán. Y para ustedes es el loop más fácil, ya trabajan con el loop. Si es el while más fácil, también trabajan con el while. O si ven que el for les ayuda mejor, trabajan con él. ¿Sí? Cualquiera de las tres formas es permitido. ¿Eh? La cosa es que funcione, que hagan lo que tienen que hacer. Probamos entonces. Y ahí está. ¿Ya? Al final va a mostrar la misma información, pero lo que quiero que vean es la forma, ¿no? La forma y cómo el programa también se reduce. De las tres estructuras de control repetitivas, cuando ejecutamos nuestros cursores, ¿cuál creen que sea la más rápida? ¿El for loop, el while o el for? ¿Cualquiera? El for, ¿no? El for es la más rápida. Y con esto también, cuando trabajamos con la sentencia for, nos olvidamos de hacer el open y el close. Ya Oracle lo hace por nosotros de manera implícita, ¿sí? Por eso es un poco, van a ver ejecuciones o, mejor dicho, ejemplos en internet o en algunas literaturas que nosotros les compartimos dentro del Canvas, van a ver que la mayoría de ejecuciones de cursores están en for, ¿no? Porque eso lo hace de manera más rápida y también le permite asegurar que la performance de su base de datos va a trabajar de la mejor manera porque Oracle se encarga de manejar tanto la apertura como el cierre del cursor, ¿ya? Y se dan cuenta también acá ya no usamos variables o los atributos, ¿no? Para preguntar si el cursor está abierto o está cerrado o si tiene datos o no, ¿no? Ya Oracle en el for se encarga de hacer todo eso automáticamente, ¿sí? Pero es importante que ustedes sepan que con cada una de las estructuras de control se puede hacer la ejecución de los cursores, ¿sí?
Entonces, este es nuestro primer ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo más para poder trabajar el tema de cursor y vamos a ver cómo esta información nosotros la podemos ya intercambiar utilizando más temas de validaciones de código. Ya podemos hacer programas un poco más complejos porque ya podemos trabajar con más datos, ¿sí? Entonces vamos a crear un programa, este es un ejemplo más, cursores. Vamos a hacer el siguiente programa, ¿ya? Para actualizar los salarios de los empleados por departamento. ¿Ya? En este caso vamos a crear un procedimiento, ¿ya? Ya no un programa, sino vamos a crear un procedimiento. Un procedimiento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo que hemos hecho en el ejemplo es crear un bloque anónimo, ¿no? Y en ese bloque anónimo hemos creado un cursor y lo hemos recorrido. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo ya metida de cursor en un procedimiento de base de datos, ¿ya? Y ese procedimiento lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a actualizar los salarios de los empleados por departamento. Por lo tanto, debe tener como parámetro el departamento, el número de departamento, el número de departamento, ¿ya? Y debe mostrar como resultado el nombre del empleado con el apellido, el salario anterior y el nuevo salario. Vamos a meterle otro parámetro más, ¿ya? Va a tener como parámetro el número de departamento y el monto a incrementar, ¿ya? Si no, no le está aumentando nada. El monto a incrementar del salario, ¿sí? Entonces, nuestro procedimiento va a tener dos inputs, ¿no? El número del departamento y el monto que debemos incrementar a esos empleados. Entonces, vamos creando nuestro procedimiento. Entonces, para crear nuestro procedimiento, la sintaxis es la siguiente. Aquí esto también nos va a ayudar de repaso para la práctica del día sábado, ¿ya? Pero no vamos a usar cursores en la práctica, pero sí más o menos la sintaxis más que todo que quiero que vean. Create o replace procedure y le vamos a poner de nombre SP, actualiza salario departamento, ¿ya? Sí le vamos a poner. Entonces, crédito replace procedure y le vamos a pasar acá los parámetros, los dos parámetros que nos está pidiendo, ¿no? Un parámetro, que vamos a poner P departamento, o el número de departamento, que le vamos a decir que es de tipo number, ¿ya? Punto y coma, o coma, perdón. Y el otro parámetro es el parámetro del monto, P monto, que también le vamos a decir que es de tipo number, ¿sí? Entonces, si yo no le especifico acá el tipo o el modo, ¿de qué modo son? De entrada, ¿sí?
Hemos visto ya ejemplos en los cuales los parámetros vemos que son de tipo entrada, salida y también de ambos tipos, ¿no? Puede ser de entrada y salida a la vez. Entonces, continuamos. Acá viene is o as, en de Beijing, y en, ¿ya? Entonces, aquí, después del is, vamos a declarar nuestro cursor, ¿sí? Entonces, nuestro cursor va a tener la siguiente información. Cursor, cur, el nombre, no, empleados, le vamos a poner, empleados, y ¿qué información vamos a sacar? Bueno, vamos a sacar lo siguiente. Select, el first name, concatenado, lo voy a concatenar con el last name. Y vamos a ponerle acá el salario. El salario. ¿Ya? Coma, ¿no? Coma. Ahora, cuando tengamos así campos que son calculados o, por ejemplo, que acá estoy concatenando, siempre, chicos, en los cursores pónganle un alias, ¿ya? Voy a poner acá alias nombre. ¿Por qué? Porque cuando vamos a recorrer nuestro cursor necesitamos ponerle el alias que va a tener ese campo. Por eso es importante. Entonces acá le vamos a decir for employees where departamento número o department ID es igual a mi parámetro, ¿no? A mi parámetro que me va a llegar. Mi P departamento. ¿Por qué? Porque me tiene que recorrer todos los empleados de ese departamento que está ingresando como parámetro. Si yo ingreso al departamento 10, me tiene que sacar la información, tanto el nombre como el salario de todos esos empleados. ¿Sí? Listo. Este es mi cursor. Mi select que da vida al cursor. ¿Qué más voy a necesitar? Bueno, voy a necesitar una variable B salario nuevo, que es la que yo voy a utilizar para hacer la actualización. Ya, B salario nuevo le voy a poner nuevo y le voy a poner que va a ser un number de 10,2. ¿Ya? Y esta variable me va a ayudar a mí para poder calcular el nuevo salario y también mostrar. Listo. ¿Necesito algo más? No por el momento. Entonces acá lo que voy a comenzar a hacer es lo siguiente. Voy a pintar la cabecera que me están pidiendo de BMS output.putLine. ¿Ya? Y acá voy a mostrar lo que me están pidiendo. Me están pidiendo los nombres, nombre empleado, ya, nombre empleado, me están pidiendo un salario anterior, vamos a poner acá salario anterior. Y acá me están pidiendo que también muestre el salario nuevo. Listo. En mi cabecera, acá le hago su separador para poder mostrarlo en orden. Listo. Y acá voy a comenzar a recorrer mi cursor. Voy a comenzar a recorrer mi cursor. Y lo voy a hacer utilizando for, ¿ya? Más rápido. Entonces voy a decirle for, mi variable, bcursor, bcur, in, el nombre de mi cursor, ¿cómo se llama mi cursor? Cur empleados, loop. Y acá le voy a poner el en loop. ¿Qué voy a hacer en mi cursor? Dentro de mi cursor voy a hacer lo siguiente. Voy a decir calcular el nuevo salario.
¿Ya? ¿Cómo va a ser el cálculo del nuevo salario? B salario nuevo va a ser 2 puntos igual a B salario, mi variable punto salary, ¿sí? ¿Más cuánto? Mi parámetro, monto, ¿sí? Ese va a ser el valor del nuevo salario, ¿ya? Después vamos a hacer el update, solamente en este caso quiero que lo muestre nada más, ¿ya? Y voy a pintarlo. Entonces voy a pintar eso. Voy a mostrarlo, no pintarlo, voy a mostrarlo. Entonces voy a mostrar qué cosa, el nombre del empleado, punto, qué campo le he puesto, nombre, mi alias, ¿no? Concatenado con mi variable del cursor, el salario anterior, que es el salary, ¿no? Y acá voy a concatenarle mi variable nueva, que en este caso es de salario nuevo. Listo. ¿Algo más? Como ven, solamente estoy calculando el salario nuevo y lo voy a mostrar aquí, ¿ya? No lo estoy actualizando, solamente lo quiero mostrar, ¿ya? Solamente lo va a mostrar. De ahí vamos a modificar el programa para poder hacer el update respectivo, ¿ya? Pero en este caso solamente lo calculo el nuevo salario, que es la suma del salario anterior más el monto que estoy dando como parámetro, y lo muestro. Lo muestro como resultado del cursor. Entonces, como estamos recorriendo nuestro cursor utilizando la sentencia for, ya no nos preocupamos de hacer el open, ni el close, ni el fetch, ¿ya? Por eso es que también lo utilizamos para poder hacer más rápido la ejecución. Listo, vamos a ejecutar nuestro programa, nuestro procedimiento. Entonces, ya nuestro procedimiento se ha creado en base de datos correctamente, sin errores, ¿sí? Y ya lo podemos ejecutar, ¿sí? Entonces, para ejecutar nuestro procedimiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la sentencia exec, el nombre de nuestro procedimiento, ¿cómo se llama mi procedimiento? SP actualiza salario departamento, nombre largo, y le vamos a pasar, por ejemplo, el departamento 10 como parámetro, ¿ya? Departamento 10, y le vamos a decir que aumente su salario de todos sus empleados en 100, ¿ya? Listo. Son los dos parámetros que necesita y ejecutamos. Y ahí estamos. Entonces, vamos a verificar. Miren, en este caso el empleado, el departamento 10 solo tiene un empleado, ¿no? Solo tiene un empleado, que es Jennifer Wallen, y su salario anterior, miren, era 400 o 4.840 y el nuevo, como le estamos comentando, solo 100, 4.940. ¿Sí? A ver, vamos a probar con otro departamento. Vamos a probar con el departamento 20, a ver, ¿ya? Y voy a cambiarle acá el parámetro nada más. Igual, digo que aumente en 100.
Y en este caso, en el departamento 20, hay 2 personas, ¿no? Hay 2 empleados. Michael Harnstein y Pat Pfeiffer. ¿No? Acá igual. Entonces, hasta ese momento, sí está funcionando, ¿no es cierto? O sea, está mostrando el salario anterior y el nuevo, con el incremento que nosotros estamos dando. Entonces, ahí ya podríamos modificar nuestro procedimiento para que este cambio se refleje en la base de datos, o sea, que se pueda implementar el update, ¿sí? Ya lo podemos hacer. A ver, una vez más, vamos a probar con otro departamento que tenga más gente. A ver, vamos a probar con el 30. Y ahí está, ¿no? Ahí está con el 30, con el departamento 30, que tiene más empleados. Y cada uno de estos. A ver, antes de hacer el update, les hago la consulta. Me piden que modifique mi procedimiento, ¿ya? Y que en mi procedimiento al final, como resultado final, también me muestre acá, ¿no? Que termine de mostrar todo esto y que me muestre la cantidad de empleados. Y también me muestre el nuevo salario, el total del nuevo salario. ¿Ya? El total del nuevo salario. O sea, que haga la suma de todos estos. ¿Cuánto me representa el cambio? ¿Cómo sería? ¿Cómo tendría que modificar mi programa para poder hacer eso? ¿Cómo se les ocurriría? A ver. Primero, para mostrar el total de los empleados, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué se les ocurre? Contador. Contador, ¿cierto? Contador. Entonces vamos a implementar esa variable contador, como dice su compañero, aquí, ¿no? Vamos a crear acá en mi variable, esa variable contador, vamos a ponerle acá p contador, ya, y le vamos a decir que es de tipo number, de 5, y le voy a inicializar en 0, ¿ya? Ya estamos en 0. Entonces, esa variable contador la vamos a incrementar aquí dentro del for, ¿no? Le vamos a decir que b contador va a ser 2 puntos igual a mi variable b contador más 1. ¿Sí? Entonces, cada vez que va procesando un empleado, esta variable va contando, va incrementando. ¿Y dónde debería mostrar ese mensaje final de la cantidad de empleados? ¿Dentro o fuera del loop? Fuera del loop. El mensaje. Sí, Fuera del loop. fuera del loop, ¿no? Acá vamos a poner lo siguiente. Fuera del loop. Vamos a poner acá cantidad de empleados. B contador. ¿Ya? Igual con el salario y con el salario nuevo. Podría hacer lo mismo, ¿no? Podría tener aquí variables que me ayuden a acumular esos valores. ¿Ya? Vamos a hacerlo solamente con el salario nuevo. ¿Ya? Entonces acá digo B total salario. Igual la inicializo como, perdón, la declaro como number de 5 y la inicializo como 0. Y acá, al igual que el contador, lo que voy a hacer es que esa variable, perdón, esa variable B total salario, la voy a incrementar, miren. Pero ahora, ¿con qué variable? Con esta, ¿no? O sea, B total salario más el B salario nuevo. Y acá yo le puedo poner también salir fuera del bucle, poner acá salario total, ¿no? Nuevo salario total. ¿Ya? Y muestro mi... Sí. Entonces estoy modificando mi programa para imponer estas 2 líneas o estas 2 informaciones que me están pidiendo agregarle a mi programa, ¿no? Que me muestre la cantidad de empleados y también la suma de todos los salarios nuevos, ¿no?
¿Cuánto es ahora? Miren, ya está creado mi procedimiento y ahora lo voy a ejecutar. Primero lo voy a ejecutar con el departamento 10. Ahí está, ¿no? Ahora lo voy a ejecutar con el 30, que tenía más empleados. Con el 20, ¿no? Que tenía 2. Ahí está, miren, acá me sale, ¿no? Cantidad de empleados 2 y acá me muestra el nuevo total de salario, ¿no? Y ahora lo voy a probar con el 30, que tiene más empleados. Ahí está, ¿no? Cantidad de empleados 6. Acá está, cantidad de empleados 6. Y esta es la suma total de todos los salarios de los empleados, ¿no? Del nuevo salario del total de todos los empleados. ¿Sí? ¿Está bien? Perdón un ratito. ¿Aló? Ya, ya. Ya, entonces eso es con respecto a nuestro procedimiento y función. Igual en las funciones también nosotros este, también podemos implementar pues, el tema de cursores, ¿ya? Una función, también podemos hacer eso. Pero acuérdense que en las funciones sí tenemos que tener en cuenta más que todo que no podemos hacer updates, deletes, otras sentencias. Pregunta, chicos, hasta ahí. Como se dan cuenta, ya podemos nosotros trabajar combinando todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Ya dentro de los cursores, dentro de nuestro procedimiento, perdón, podemos implementar cursores, ¿sí? Y ya dentro de los cursores podemos hacer uso tanto de estructuras de control, como en el caso de estamos usando el for, y también podemos hacer update. Lo que nos falta en este ejemplo es hacer el update. Y eso es lo que vamos a implementar. Vamos a implementar el update para que cada uno, fila por fila, haga el update de cada uno de estos, de cada uno de estos empleados para que se confirme la información en la base de datos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a modificar una vez más nuestro procedimiento para que haga el update. ¿Dónde debería estar el update de nuestro procedimiento? ¿Dentro o fuera del loop? ¿Mm? ¿Dónde debe estar nuestro update? Si nosotros tenemos el cursor aquí, aquí debemos hacer el update, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Podemos hacerlo en dos partes. Podemos hacerlo después de que acá calculó el salario o también después que pintó. Vamos a hacerlo después que calculó el salario, ¿ya? Entonces acá vamos a actualizar el salario. Voy a poner acá mi comentario. Actualizamos salario del empleado. Ajá, pero acá vamos a tener acá un tema. ¿Cómo yo sé a qué empleado le voy a actualizar? Aquí. ¿Tengo esa información? ¿Qué necesitaría adicional?
¿Qué necesitaría yo adicional a mi cursor para poder tener la información del empleado que voy a actualizar? Porque yo en el update necesito un where, ¿no es cierto? El ID, ¿no? Entonces en mi cursor, aparte del nombre y el salario, voy a necesitar el ID. Entonces acá le voy a decir, agrégale, o le vamos a agregar el empleado ID. ¿Ya? Ya se lo agregué. Entonces aquí, con ese empleado ID, ya yo tengo el ID para que voy a actualizar ese empleado, ¿sí? Entonces acá le vamos a decir lo siguiente. Update employees set salary va a ser igual a qué cosa, a mi variable b salario nuevo, where employee ID debe ser igual a mi variable cursor punto employee ID, ¿sí? Entonces ustedes mismos se dan cuenta de las cosas que van a ir necesitando, ¿no? Por ejemplo, acá me faltaba el ID del empleado, porque necesito saber ese ID de empleado al cual yo le voy a hacer el update respectivo. Entonces, lo que hago es agrego acá en mi query el cursor del empleado ID y acá ya lo hago referencia, ¿no? En la parte de fuera. Para que a ese empleado que yo estoy recorriendo, a ese le actualice el salario. Entonces, nuestro procedimiento ya está completo. Ya muestra la información del empleado con su salario anterior, el nuevo. Realiza la actualización. Y también ahora ya nos está mostrando la información de la cantidad de empleados y también cuánto está sumando todos los salarios de los empleados con el aumento. ¿Sí? Todos los empleados con su aumento. ¿Cuánto suma ese salario? Si ejecutamos, vamos a guardar. Ya nuestro procedimiento ha sido creado con éxito. Y ahora sí ejecutamos nuevamente para los... Primero el 10. Vamos a ver que el 10 empezó la suma, ¿no? Probamos y ahí está, ¿no? Si yo vuelvo a ejecutar este procedimiento para, miren, para el departamento 10, ya me muestra el nuevo salario, que anteriormente lo había actualizado, ¿se dan cuenta? Acá está el nuevo salario. Y como lo estoy incrementando en 100, ya les muestra el nuevo salario. ¿Sí? Ya les muestra el nuevo salario. Entonces, así verificamos nosotros que nuestro procedimiento esté funcionando correctamente. ¿Sí? ¿Qué más podemos implementar en nuestro procedimiento? De repente, me puede decir acá que si tiene, ¿no? Si tiene 2 años en la empresa, aumentale tanto. Si tiene 5 años, aumentale tanto. Si tiene 10 años, aumentale tanto. Si tiene más de 10 años trabajando, aumentale tanto, ¿no? Entonces, de repente el monto ya no estaría como parámetro, sino esa regla de negocio estaría acá, ¿no? Y la podríamos implementar. Puede hacer muchas cosas ya dentro del procedimiento, dependiendo de las reglas que ustedes pidan, de acuerdo a lo que les pidan en el problema que se les pueda presentar, ¿no? Entonces, todo lo que estamos aprendiendo ya lo estamos implementando, ¿no? Por ejemplo, acá, nuestro procedimiento, hemos implementado el cursor,
estamos recorriendo, estamos haciendo uso de las sentencias TML, como en este caso es un update. ¿Sí? Nada, ya con esto ya estamos listos también para poder ver el tema del paquete, ¿no? Que es importante y se complementa con todo lo que estamos viendo. ¿Sí? Preguntas, chicos, consultas. Vamos a ver un ejemplo más, ¿ya? Y vamos a seguir avanzando con. Nos va a dar tiempo, sí, tenemos tiempo, queda 20 minutos, creo, ¿no? 10 minutos, ¿no? La lista, ¿verdad? Ya, vamos a tomar la lista. Voy a poner acá el spool off. Y les voy a compartir. Sí. Y le estoy poniendo el spool de hoy día. Ahí está. Y vamos a tomar la lista ya. El fetch era para analizar una línea y una a la vez. Sí, ajá, una vez. Una por una, sí, Mauricio. Ya. A ver, vamos a ver. Gabriel Andía, Steve Serna, Presente, profe. Renato Chaparro, Luis Dávila, Kevin Durán, Presente. Alondra González, Presente, profesor. Simon, sí está Simon, Giancarlo Huiza, Ashley Kuniyoshi, Presente, profesor. María Lizárraga, eh, Giorgio Loli, Heidi Mato, Ryan Medina, Presente. Angeli Morales, Paola Reyes, está Paola, Matías Rivera, Paola Ruiz, Paola, Diego Silva, Liz Tena, Carlos Torres, Carlos, y Santiago Valdivia, no hay, Diego Vázquez, Presente. hasta Diego, Fabricio Vega, Presente, profesor. ya, y Alexis Villegas, Alexis, y Mauricio Vizcarra. Presente, Está profe. presente. Bien. Profe, cierto, aprovechando, ya vi que subió las, uy, mucha bulla. Ya vi que subió las notas a Infosil de la nota uno, ¿no? Sí, ¿Se pueden seguir haciendo consultas o reclamos sobre ello? sí, Es claro que sí. A ver, le voy a escribir un mensaje por Teams para ver este tema, porque siento que cuando usted había quedado de que la actividad 2 se me va a reemplazar la nota con la PC1, porque no puedo asistir, pero parece que no figura y se me ha puesto otra nota. ¿Quién habla? Mauricio Vizcardo.
Ya, Mauricio, escríbeme, sí. Y ahí yo te mando todas las notas para que veas que sí se hizo, ¿ya? Ah, ya, ya está bien. Ya, listo. Listo, chicos. Entonces ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Nos vemos el sábado. Recuerden, el sábado tenemos nuestra actividad. La vamos a dar a partir de las 9 para poder dar ayuda a nuestro compañero que tiene que salir temprano este día. Solo viene, como les comentaba, una pregunta de procedimientos, una pregunta de funciones y un programa PLSQL, ¿ya? No vienen los cursores, no, porque recién estamos viendo. Nada, eso es. Y también ese día se entrega hasta el final del día el avance del trabajo 2, ¿ya? El avance 2 del trabajo final. Listo.